Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Como siempre me encanta compartir con ustedes temas que me apasionan y que espero, les sirvan y les entretengan. Y hoy prepárense porque el tema es jugoso, lleno de drama, amor y un consejo que créanme, podría cambiar la perspectiva de muchos en sus relaciones. Hoy vamos a hablar sobre el consejo que Kabir Bedi, sí, el mismísimo Kabir Bedi, le dio a Can Yaman, uno de los actores turcos más queridos y famosos del momento. Y no solo eso, sino que el consejo tiene que ver con Demet Özdemir. ¡Boom! ¿Ya se emocionaron? Porque yo sí. Para los que quizás no estén tan familiarizados, Kabir Bedi es un actor indio con una carrera internacional impresionante, conocido por su carisma y sabiduría. Y Can Yaman, como ya les dije, es el bombón turco que nos conquistó a todos en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena. Y Demet Özdemir, Demet es la actriz turca, talentosísima, guapísima, y que hizo pareja en pantalla con Can en Erkencikus. La química entre ellos era explosiva, ¿verdad? Y esto por supuesto generó muchísimos rumores y expectativas entre los fans. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con un consejo de amor y por qué es tan importante? Pues porque Kabir Bedi al parecer vio algo especial, una conexión, una chispa, y le dio a Can Yaman un consejo que según él, era crucial para el éxito y la felicidad en el amor. Y el consejo era: Demet es oro. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar este consejo, analizar lo que significa, y por qué es tan relevante, no solo para Can Yaman, sino para todos nosotros que buscamos entender el amor, las relaciones, y cómo identificar a alguien que realmente vale la pena. Vamos a sumergirnos en la historia, en las claves de la relación entre Can y Demet, y en cómo este consejo de Kabir Bedi puede aplicarse a nuestras propias vidas amorosas. Antes de que sigamos y si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque siempre estamos trayendo contenido interesante y relevante. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta lo que escuchan. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. Primero que nada, ¿por qué Kabir Bedi, un actor con tanta experiencia y sabiduría, se sintió en la necesidad de darle este consejo a Can Yaman? La respuesta está en la observación y en la experiencia. Kabir Bedi como actor ha conocido a muchas personas, ha visto muchas dinámicas, y sabe identificar cuando algo es especial. Vio la conexión entre Can y Demet, la química, la admiración mutua, y entendió que Demet tenía algo valioso. Demet es oro. ¿Qué significa esta frase? No es solo un cumplido, es mucho más profundo. Significa que Demet es alguien valioso, una joya, alguien que hay que cuidar y atesorar. Es alguien que aporta a la vida de los demás, que ilumina, que tiene un valor intrínseco que va más allá de la belleza física. Es alguien con quien se puede construir algo sólido, algo duradero, algo que realmente vale la pena. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales, encontrar a alguien como Demet es como encontrar un tesoro. Es alguien que no solo es talentosa y exitosa en su carrera, sino que también parece tener una personalidad genuina, amable y con los pies en la tierra. Alguien que a pesar de la fama, conserva la humildad y la autenticidad. La química entre Can y Demet en Erkencikus era innegable. Era evidente en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena. Y esa química, esa conexión, no era solo actuación. Se percibía una complicidad real, una admiración mutua, una conexión que iba más allá del trabajo. Y los fans, por supuesto, se volvieron locos. Querían verlos juntos en la vida real. Creían en ese amor que veían en la pantalla. Pero, ¿qué pasó después? No sabemos a ciencia cierta. Ellos, como la mayoría de las estrellas, han mantenido su vida privada. Sin embargo, los rumores de un romance, de una posible relación, nunca se confirmaron. Y aquí es donde el consejo de Kabir Bedi adquiere aún más relevancia. Imaginemos que Can Yaman, influenciado por la vorágine de la fama, las presiones y las tentaciones, no valoró a Demet como se debía. Imaginemos que no vio el oro que tenía frente a sus ojos. O quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos, a pesar de la conexión.
El consejo de Kabir Bedi, en ese contexto, es una advertencia, una llamada a la reflexión. No dejes escapar el oro. Reconoce su valor. Cuídalo. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar este consejo a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos identificar el oro en nuestras relaciones? Aquí les dejo algunas claves. Primero, la autenticidad. El oro es alguien genuino que se muestra tal cual es, sin máscaras ni pretensiones. Alguien con quien te sientes cómodo siendo tú mismo, sin miedo a ser juzgado. Alguien que te acepta con tus virtudes y tus defectos. Segundo, la empatía. El oro es alguien que se preocupa por ti, que te escucha, que se pone en tu lugar. Alguien que entiende tus sentimientos, tus miedos, tus sueños. Alguien que te apoya incondicionalmente. Tercero, la compatibilidad. El oro es alguien con quien compartes valores, intereses y metas en la vida. Alguien con quien puedes reír, llorar y crecer juntos. Alguien que te complementa y te impulsa a ser una mejor persona. Cuarto, el respeto. El oro es alguien que te respeta, que valora tus opiniones, tus decisiones, tu espacio personal. Alguien que te trata con amabilidad, consideración y dignidad. Quinto, la comunicación. El oro es alguien que se comunica abiertamente, que expresa sus sentimientos y necesidades, que escucha y entiende las tuyas. Alguien con quien puedes hablar de cualquier cosa, sin miedo a ser juzgado. Sexto, el apoyo. El oro es alguien que te apoya en tus sueños, que celebra tus éxitos, que te anima a superar tus miedos y desafíos. Alguien que cree en ti, incluso cuando tú mismo dudas de ti. Séptimo, la lealtad. El oro es alguien que te es leal, que está contigo en las buenas y en las malas, que te defiende ante los demás. Alguien en quien puedes confiar plenamente. Identificar el oro en una persona no es fácil. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo atención. Es fácil dejarnos llevar por la atracción física, por la emoción del momento, por la fantasía. Pero el verdadero oro se revela con el tiempo en los pequeños detalles, en las acciones, en la forma en que esa persona te hace sentir. Es importante estar atentos a las señales, a las banderas rojas, y no dejarnos cegar por el enamoramiento. Pregúntate a ti mismo, ¿esta persona me hace sentir mejor? ¿Me impulsa a ser una mejor versión de mí mismo? ¿Me apoya y me respeta? ¿Puedo confiar en ella? El consejo de Kabir Bedi es valioso no solo para Kanyaman, sino para todos nosotros. Nos recuerda que el amor verdadero no es solo pasión y emoción, sino también respeto, admiración, y la capacidad de reconocer y valorar el oro que tenemos frente a nosotros. En el mundo del espectáculo y, de hecho, en la vida, a veces nos encontramos con personas que son como diamantes en bruto. Brillantes pero sin pulir. Potenciales pero con mucho trabajo por delante. Y a veces nos encontramos con personas que son como el oro, valiosas, hermosas, duraderas y que brillan con luz propia. Es importante que sepamos distinguir entre ambos. El diamante en bruto necesita tiempo, esfuerzo y dedicación para brillar. El oro, en cambio, ya está ahí, listo para ser atesorado. Ahora, ¿qué pasó entre Khan y Demet después del consejo de Kabir Bedi? Como les dije, la historia oficial es un misterio. No sabemos si Khan valoró el consejo, si entendió el mensaje, o si simplemente las circunstancias de la vida los llevaron por caminos diferentes. Lo que sí sabemos es que ambos han tenido carreras exitosas y han demostrado ser personas talentosas y valiosas. Y aunque no estén juntos, el consejo de Kabir Bedi sigue siendo relevante y nos deja una lección importante. Demet Özdemir, en este contexto, representa a la mujer que irradia luz propia, que tiene un valor intrínseco, y que es capaz de inspirar a otros. No solo es una actriz talentosa, sino que también es una persona que parece tener un corazón noble, una actitud positiva, y una gran capacidad de conectar con los demás. Por eso el consejo de Kabir Bedi fue tan acertado. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que el amor verdadero es algo valioso que debemos buscar y atesorar. Segundo, que debemos estar atentos a las señales, a las acciones, y a la forma en que la otra persona nos hace sentir. Tercero, que debemos ser conscientes de nuestro propio valor y no conformarnos con menos de lo que merecemos. Cuarto, que el consejo de una persona sabia y experimentada, como Kabir Bedi, puede ser invaluable. Quinto, que el oro no se encuentra fácilmente, pero cuando lo encuentras, vale la pena todo el esfuerzo.
Y finalmente que la historia de Can Yaman y de Met Özdemir, con el consejo de Kabir Bedi como telón de fondo, es una lección sobre el amor, la amistad y la importancia de reconocer y valorar a las personas que nos rodean. Bien, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya dejado algo valioso. Recuerden que el amor es un viaje y en ese viaje, todos necesitamos un poco de guía y un poco de inspiración. Y el consejo de Kabir Bedi, de Me Tesoro, es un buen punto de partida. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjenme un like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y compartan este vídeo con sus amigos. Me ayuda muchísimo. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan del consejo de Kabir Bedi? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo aplican ustedes este concepto en sus propias relaciones? ¿Qué lecciones han aprendido sobre el amor? Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, busquen el oro. Hasta la próxima.